Buenas noches. En esta clase vamos a tratar lo referente a la historia breve sobre el procesamiento de datos. En primer lugar, hablaremos del ábaco. Su origen se perdió en el tiempo. Su uso se remonta a tiempos muy antiguos y puede considerarse como la primera forma de hacer cálculos. Recordemos este antiguo invento utilizado mucho por los asiáticos y que todavía muchos hemos visto como un elemento de juego para los niños, en donde se utilizan cuentas de colores y se hacen sumas, restas y distintas operaciones. Fue la primera máquina de cálculo que se inventó y con ella se inicia la lógica matemática para el uso del computador. Para 1860 a 1929 estuvo el gran Hermann Hollerith. Este señor desarrolló una máquina tabuladora a base de tarjetas perforadas, ganando el contrato de tabulación de los censos de 1890 en los Estados Unidos. Representó un avance en el desarrollo tecnológico porque permitía a través de tarjetas perforadas el procesamiento de datos, con lo cual se dio origen al proceso de divulgación y desarrollo de lo que hoy es la computadora. Para 1550-1617 teníamos a el señor John Napier, que es considerado uno de los precursores del álgebra, a quien se le atribuye la invención de los logaritmos y cuyos aportes permitieron el desarrollo del procesamiento de datos a través de esta máquina que pueden ustedes observar, la cual en su momento permitía hacer operaciones que quizás para esa época resultaban muy complejas y que hoy probablemente para nosotros sean elementos simples debido al desarrollo tecnológico de que disfrutamos en los momentos actuales. El señor Blas Pascal, que vivió de 1623 a 1662, realizó varias contribuciones a la ciencia, destacando en el área tecnológica la creación de la Pascalina, una máquina para calcular. Este señor desarrolló esta máquina que permitió un avance en lo que fue el desarrollo tecnológico de las computadoras que hoy en día conocemos. De 1646 a 1716 vivió el señor Gottfried Leibniz, quien fue el creador de la calculadora universal. Los mecanismos que utilizaba este invento se mantuvieron incluso en las calculadoras del siglo XX. Ya para aquella época las personas buscaban la forma cómo desarrollar máquinas que permitieran hacer de manera más fácil las cosas. De 1792 a 1871 vivió el señor Charles Babbage, creador de los sistemas analíticos para mejorar las operaciones. Sus máquinas diferenciales se consideran como procesadora de los predecesora, perdón, de los modernos dispositivos de cálculo. Su máquina analítica pudo ser una auténtica computadora programable. Para nosotros quizás hoy en día sea una máquina bastante rústica, pero en su momento representó un avance tecnológico significativo que ha permitido que hoy en día podamos tener las computadoras con las capacidades de las que disfrutamos en estos momentos. La UNIVAC 1 fue el primer ordenador de programa almacenado que fue comercializado. En 1951 se puso en uso en la Oficina del Censo de los Estados Unidos y permitió desarrollar el censo de ese año. Es decir, una máquina que facilitó lo que fue el procesamiento de datos para una actividad tan importante como lo fue el censo en una nación tan grande como los Estados Unidos. Luego se va haciendo un desarrollo de las computadoras y la IBM creó el modelo 650, que es el primer computador fabricado en gran escala. Se produjeron 2.000 unidades a partir del año 1954. Ya para esa época, entonces, enormes computadores que ocupaban cuartos enteros permitían un desarrollo más rápido del procesamiento de datos. La Honeywell 400 señaló el inicio de la segunda generación de computadoras de 1959
a 1954 y se constituyó en uno de los principales fabricantes de computadoras de la segunda generación. Es así cuando ya se inicia un proceso más organizado de cálculo en la cual las computadoras permitían el desarrollo de actividades rutinarias de manera más rápida que lo que se hacía en tiempos anteriores. Luego se produce la PDP-8, la primera microcomputadora con éxito presentada en el año de 1965 y con una tecnología basada en transistores. Como podemos ver, una máquina más pequeña que las anteriores, que ya representa un avance al reducir el tamaño del aparato, permitiendo mejores competencias en el desarrollo del procesamiento de datos. Luego tenemos la System 360. Esta tercera generación de computadoras se caracterizó por computadoras construidas con base en circuitos integrados. Ya como podemos ver, computadoras más avanzadas a pesar de su tamaño que facilitaban un poco más el desarrollo de la computación, el procesamiento de datos y por supuesto con sistemas que permitían la obtención de salidas de esos datos a través de impresiones. Luego vemos los circuitos integrados y la cuarta generación de computadoras que se da desde 1971 hasta 1981. La innovación principal es el invento del microprocesador, que hizo posible la fabricación de las computadoras personales PC. En esta cuarta generación ya podemos ver una computadora mucho más pequeña que ya podía caber en un escritorio, que era más fácil de manejar por una persona y que ya contaba con otro tipo de dispositivos de almacenamiento como los discos. Luego, la PC de IBM surge en 1981. IBM lanza la computadora personal que para 1982 había logrado vender unas 835,000 máquinas. Observemos una máquina un poco más parecida a lo que conocemos hoy, la que ya tiene una pantalla, tiene un teclado, mecanismos que le permiten un dispositivo de entrada y un dispositivo de salida como los que conocemos hoy en día, más fáciles de manejar y con mayores potencialidades para el desarrollo del procesamiento de datos. Luego, la quinta generación de computadoras, algo muchísimo más próximo a lo que vemos hoy en día, con un mejor diseño, menor tamaño y más capacidad, permitieron el desarrollo de mayores potencialidades de la computación personal y empresarial. De esta manera, podíamos disfrutar de computadoras que tenían pantallas planas, teclados, mouse, como dispositivos de entrada y salida y dispositivos de almacenamiento mucho más avanzados como son las memorias USB. La sexta generación de computadoras. Llegamos a la era actual, en la cual el desarrollo de la computación nos permite mayor comodidad, más potencialidad y modelos más compactos. El celular y la tablet se convierten en herramientas esenciales para los negocios y la educación. Hoy en día ya contamos con computadoras táctiles, tanto de escritorio como portátiles, igual que las tablets, que no solamente nos permiten llevar una agenda o manejarlas como si fuera un celular, sino que tienen ciertas potencialidades del computador. De igualmente, los celulares hoy en día permiten a las personas desarrollar una cantidad de actividades desde el móvil, contestar correos electrónicos, desarrollar presentaciones de PowerPoint, preparar vídeos, hacer hojas de cálculo y también nos permiten otro tipo de potencialidades como la preparación de un documento o la edición de un documento en Word, la visualización de documentos a través de PDF, además de una cantidad adicional de opciones que nos da como la navegación por Internet y otras. Es sin duda el desarrollo más reciente de la computación que nos pone hoy en día en una situación de ventaja frente a los orígenes que pudimos apreciar hace poco de lo que fue el sistema de procesamiento de datos. Desde tarjetas perforadas, el abaco previamente, pasando por todo el desarrollo de inmensas computadoras que ocupaban cuartos enteros para poder llegar a un dispositivo móvil que cabe en la palma de la mano y con el cual se pueden tener capacidades de almacenamiento
casi tan grandes como las que poseían aquellas enormes máquinas. Bien, con esto completamos la segunda clase teórica. En la siguiente fase podremos iniciar el proceso de las clases prácticas, iniciando con algunos aspectos fundamentales sobre lo que serían los programas de procesamiento de texto. Nos vemos en la siguiente clase.